Daniel capítulo 10, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie, Fieles hasta el final. Este es el tema número 35 de esta serie. Tema número 35. Hoy vamos a ver un tema titulado Revelación e Inspiración. Voy a tratar de abordar en esta sesión, hermanos, y tratar de explicar qué cosa es la revelación y si aún está vigente. ¿Okay? Porque hoy en día muchos toman estos pasajes y también empiezan a ironizar o empiezan a hablar que Dios los llevó al infierno, que Dios los llevó al cielo, que Dios los llevó yo escuché a uno que lo llevó Dios a un burdel para que vea los pecados y toda la cosa. Y sacan ese tipo de pasajes pensando que con eso tienen sustento bíblico para decir, es que aquí Dios llevó a las personas y como yo soy un apóstol, yo soy un profeta, Dios me está dando una revelación para la iglesia. Y bueno, vamos a un poco adentrarnos en esta parte, hermanos, porque la revelación ya ha cesado, hermanos. La revelación ya no hay más, ¿okay? Ya no hay más revelación y por lo tanto ya por eso ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas, ya no hay más. ¿Por qué razón? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Bien, Daniel capítulo 10, versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. En el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía de un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Bien, hermanos, entramos en la parte final del libro de Daniel. Esta es la última visión que Daniel va a tener en este libro, ¿okay? Donde hemos visto muchas revelaciones de Dios para este hombre que ahora está escrito en este pasaje. Pero vienen preguntas aquí, hermanos, y que sin duda, surge en nuestras mentes, hermanos, sobre que hoy en día hay sueños como estos. O sea, sin duda la gente sueña, ¿okay? Los sueños son algo intrínseco de la mente, ¿okay? O sea, los sueños radican en la mente, pero ¿habrá sueños proféticos? La respuesta es no, ya no. O sea, ¿la gente sueña? Sí. ¿Y les creemos que sueñen? También, sí. Yo no digo que alguien no sueñe. O sea, yo en la semana también soñé varias cosas, pero eso no quiere decir que sea una palabra profética, ¿eh? Entonces, no cualquier sueño y no lo que tú sueñes y lo que alguien más sueñe es palabra de Dios, ¿okay? ¿Deberíamos nosotros estar esperando que se nos aparezca un ángel para decirnos la voluntad de Dios? ¿Deberíamos estar esperando eso? ¿Orando porque Dios envíe un mensajero, un ángel para que nos diga qué debemos hacer? La respuesta es no. No. Bueno, pero yo he visto testimonios de gente que vio ángeles. O sea, yo no dudo que existan los ángeles, yo no dudo, pero ya no hay ningún propósito para eso. Y tengan cuidado porque también hay un ángel que se disfraza como ángel de luz. Los que se dedican a la santería y ese tipo de cosas, pues dicen, es que llamamos un espíritu para que haga tal cosa. Demonios. Otra pregunta. ¿Por qué con ellos sucedió así? ¿Qué pasa con nosotros ahora? ¿Qué pasa? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo Dios responde las oraciones? ¿Cómo Dios nos dirige ahora? ¿Aún hay profetas como Daniel?
como Elías, como Jeremías. ¿Hay profetas así ahora? Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? ¿No? Profetas que traen la palabra de Dios y que pasan al frente para decirnos algo de parte de Dios y casi haciendo acto de adivinación, porque eso casi radica en eso, ¿eh? O sea, un profeta no es para decirte con quién te vas a casar, no es para eso. Un profeta, entre comillas, no es para decirte: Dios te está diciendo que ese negocio que la pandemia se llevó, Dios te lo va a volver a prosperar. Un profeta no es para eso. Perdónenme, pero no es para eso. Tampoco el profeta es para decirte tus secretos ocultos. Dios me está diciendo que tú tienes un pecado. Tú tienes un pecado del cual no te has querido arrepentir. Y Dios te está diciendo: arrepíntete, si no, va a venir sobre ti el pulgón y el revoltón. Obviamente la gente se espanta. Y hermanos, pues ¿quién no tiene algo de lo cual pues se avergüenza? Es obvio que sí, todos tenemos eso. Es obvio que sí. O sea, si yo recuerdo algunas cosas o lo que hice en la semana, hay algunas cosas que pues, no me quedan muy claras, o que a lo mejor pude haber hecho mejor las cosas, o que en la semana me enojé con alguien y digo: híjole, ¿cómo reaccioné de esta manera en este suceso? Y me avergüenzo. Entonces, si te dicen: tú tienes un pecado, pues obviamente te va a venir eso, algo que hiciste en la semana. Pero ¿tú piensas que un profeta es para eso? Bueno, es que con Daniel le dijeron a David, pero ese es un caso distinto, y era porque había pasado un año y no se quería arrepentir, y él pensaba que todo había sido olvidado. Entonces, hermanos, ¿por qué hoy en día muchos sacan ese tipo de pasajes para decir: es que ya estaba en las Bahamas y entonces algo me tomó? Y estaba yo en la casa de la playa y Dios me arrebató y llegué a la puerta del infierno, y es una puerta grande, y de pronto Él tocó y se abrió por sí sola, y entré y empecé a oír muchos llantos. ¿Por qué hoy en día la iglesia está infestada de todo ese tipo de cosas? ¿Por qué razón? Hermanos, eso de los profetas y los apóstoles no tiene mucho tiempo, tiene como un siglo que empezó todo ese rollo. No tiene mucho. Pero bueno, vamos a avanzar y vamos a entrar a esto. Los capítulos 10, 11 y 12, hermanos, son la última visión teñida por Daniel, y su contenido presenta una sola unidad. ¿Okay? Capítulo 10 es la introducción a la última visión de Daniel. Capítulo 10. Capítulo 11 es la presentación. Vamos a estar viendo los reyes del norte y los reyes del sur. Y el capítulo 12 es la conclusión de la visión que tuvo Daniel. Pero ya estamos llegando a la parte final del libro y de esta serie. ¿Ok? Entonces, dice el versículo 1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. ¿Ok? El año tercero de Ciro corresponde al 534 a.C. Esa es la fecha. Por la historia, sabemos que 2 años antes, Ciro había firmado un decreto concediéndoles a los judíos el derecho de retornar a Judá para reedificar el templo judío. Todo esto está escrito en el libro de Esdras, capítulo 1, verso 5, y lo voy a leer. Esdras, capítulo 1, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Y los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá.
Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otros 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Y hermanos, este edicto o esta parte de la historia ya había sido anunciada por el profeta Isaías, que Ciro sería el instrumento de Dios para poder reedificar el templo. Entonces la edad de Daniel en el tercer año de Ciro era de 92 años. 92 años. Esto nos dice dos cosas, hermanos, con respecto a la vida de Daniel. En Daniel capítulo 1, verso 20, dice lo siguiente, Daniel 1:20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Hasta el año primero del rey Ciro. Y aquí dice que el año tercero. Entonces, eso nos dice dos cosas. Número uno, que Daniel vio a los judíos volver. Porque es el año tercero y en el año primero fue cuando volvieron. Entonces quiere decir que Daniel vio a los judíos retornar a Jerusalén. Y número dos, Daniel vivió más allá del primer año de Ciro. Porque aquí la visión que tuvo era en el tercer año. ¿Okay? Lo más probable es que Daniel ya por su edad estaba, como ahora lo podríamos decir, jubilado de sus funciones gubernamentales. Ya estaba jubilado, ya estaba un hombre retirado, ya avanzado en edad. Entonces dice después, versículo número 1, que es en el que más me voy a enfocar en esta mañana. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande. Pero ven lo que dice. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y quiero que veamos, hermanos, cómo lo menciona Daniel. Dice que recibió palabra, que comprendió y tuvo inteligencia en la visión. Y nuevamente, retomaré las preguntas de al principio, hermanos. Retomaré las preguntas de al principio. ¿Aún Dios da revelación como en este punto? ¿Dios da revelación? O sea, puede haber alguien que dice que se le presentó un ángel y viene acá y da su rollo y dice que Dios le dijo que bla, 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 bla. La respuesta es no, no. Y pasaré a explicar por qué. Primero definamos qué es revelación. Vamos a definir qué es revelación primero. Revelación es una manifestación visible de los atributos de Dios. Esa es una revelación. Una manifestación visible de los atributos de Dios. Es decir, es que Dios se revele a una persona por primera vez, y ejemplo de esto tenemos a Moisés, a Abraham, a Jacob, los cuales, hermanos, no tenían mediación escritural, es decir, no tenían Biblia, sino que Dios se presentó a ellos de una manera contundente, es decir, no tenían una escritura o un libro de libros como ahora nosotros lo tenemos. La palabra soplada por Dios, es decir, fueron llamados de manera directa. Entonces, en esa revelación, las personas que reciben esa revelación entienden quién les está hablando. ¿Qué están hablando? Que están hablando con el Dios de todo el universo. Entonces, en la revelación, Dios muestra quién es, cómo es, qué atributos tiene y sus planes redentores. Esa es una revelación. ¿Ok? Otra vez. En la revelación, Dios muestra quién es, cómo es, qué atributos tiene y mostrando sus planes redentores. ¿Ok? Eso es revelación. Y vamos a ver un ejemplo. Éxodo capítulo 3, verso 4. Ahí vamos a ver un ejemplo de revelación. ¿Ok? De revelación. Eso es revelación. Que Dios muestre sus atributos y sus planes. ¿Ok? Éxodo 3, versículo 4. Dice, viendo Jehová, ¿cuál es el contexto? Moisés está en el desierto apacentando las ovejas de su suegro y de pronto ve en el monte que una zarza estaba ardiendo. Y hermanos, ver zarzas ardiendo era común.
O sea, no era algo, wow, no. Ver zarzas ardiendo en el desierto era común, pero había algo diferente, y es que la zarza no se consumía. Entonces dice, voy a ir a ver pues, qué sucede, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces dice ahí, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy, se presenta, ¿te dan cuenta? Una revelación. Dios se va a revelar a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar. O sea, ¿qué entendió allí en esa revelación? Que el que le hablaba era Dios. O sea, a ver, Moisés venía de un pueblo y que su nodriza, su mamá, pero él venía de una cultura egipcia. Tuvo mucho contacto con los egipcios, y los egipcios tenían muchos dioses. Entonces, cuando Abraham o cuando Moisés tuvieron revelación de Dios, entendieron que solamente hay un Dios. Eso es revelación. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción. ¿Se dan cuenta? Ya demostró, ya habló Dios quién es, los atributos de que él conoce a Moisés, y después le va a mostrar que su plan redentor. Bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios. Fíjate, le está mostrando sus planes. Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios en este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y Dios va a revelar ahora otra cosa. ¿Cuál? Su nombre. Va a revelar. Eso no se conocía hasta este momento. Revela su nombre. ¿Cuál? Respondió Dios, dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Moisés tal vez había oído hablar de Jehová, pero chocaba con su razonamiento humano. ¿Por qué? Un razonamiento humano sería, ¿cómo un Dios que dijo que era el Dios de este pueblo, deja que esté en esclavitud? ¿Cómo un Dios así, que dice que es todopoderoso y que cuida a su pueblo y lo deja que sea esclavo? Y en esta revelación, hermanos, Moisés entiende con quién está hablando. Y Dios le dice sus propósitos. ¿Cuáles? Liberar a su pueblo. Entonces, en este pasaje, Dios revela su justicia, su omnisciencia, su eternidad, su omnipotencia. Porque al decirle yo soy, lo que significa es, yo no vivo en el tiempo, no creas que yo lo olvidé. Yo habito todo el tiempo. Por eso dice yo soy, siempre en presente. ¿Por qué? Porque para Dios no hay pasado ni futuro. Dios ya habita todo. Él ya vio todo. Él ya sabe todo. Por eso se llama el yo soy. Más adelante, Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, verso número 35. Eso es revelación, hermanos. ¿Ok? O sea, revelación no es de que Dios me está diciendo que, por decir, este hombre que vino el tornado allá en Estados Unidos y destruyó toda su congregación, todo el inmueble, y él dice que Dios le dio una revelación que la gente de su congregación le iba a donar $2 millones para construirlo más grande y glorioso para la gloria de Dios. Eso no es revelación, hermano. Eso es santería, adivinación, ese tipo de rollos. Eso no es revelación. ¿Ok? Entonces no se dejen llevar por ese tipo de cosas de que no, pues va a pasar el profeta fulano de tal, ¿no? Y pasa el profeta y apenas un profeta le dice, Dios me está diciendo algo para ti, mujer. Y Dios te dice que te da gracias por tu ministerio. Esa es una revelación, pues que es una vil mentira.
O sea, ¿cómo Dios le va a dar gracias a alguien? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? O sea, la Biblia dice que es el hombre el que tiene que dar gracias a Dios, que lo deje servirlo a Él. Pero se dan cuenta, o sea, llegamos a este tipo de locuras, de disque profetas fantoches, que hablan de parte de Dios, y que tuvieron la visión, y tuvieron la revelación, y les mandó Dios un ángel, y en ese momento Dios los mandó, no sé, hasta el quinto cielo, y no sé qué tanto rollo sacan, ignorando las escrituras y el poder de Dios, hermanos. Dice Hechos 7:35, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que tuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es otra revelación que Moisés tuvo? Los 10 mandamientos. Esa es otra revelación. ¿Qué reveló Dios allí? Su moral. Porque los 10 mandamientos es la ley moral. Dios reveló su moral. ¿A través de quién? De Moisés. Entonces, eso es revelación. Y cuando dijeron, versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Básicamente lo que leemos aquí fue que fue por medio de Moisés que Dios reveló otro de sus atributos, la moral. ¿Por qué? Porque por medio de Moisés se dieron los 10 mandamientos. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Revelación. Eso, hermanos, ya cesó el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada más que decirnos ya. Y esto lo dice Apocalipsis capítulo 22, verso 18. Dice ahí, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere. ¿Por qué añadiere? Porque ya no hay más que decir. Ya no se puede añadir otras cosas. Ya no. Ya la profecía ha cesado, está cerrada. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, que hoy en día hay muchos también que dicen, es que hay algunas cosas de la Biblia que no son palabra de Dios. Y sacan ese verso de Pablo cuando dice, en este asunto, lo digo yo, no Dios, tal cosa. Y dicen, ya ven, esa palabra no es palabra profética, no es palabra de Dios, esa es palabra de Pablo. Y no han entendido muchas cosas de las escrituras que ahorita voy a mencionar. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Entonces, hermanos, básicamente lo que nos está diciendo este verso es que la revelación está cerrada. Ya lo último que Dios quiso anunciarnos, ya lo anunció. ¿Qué es lo último? Jesús. Jesucristo es lo último. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que ya no hay profetas como Elías. Ya no. Ya no hay profetas como Daniel. Ya no hay profetas como Moisés. Ya no hay. ¿Por qué? Bueno, porque la revelación está cerrada y ya no hay más revelación. Ya no hay más. Bueno, pastor, pero entonces, ¿el Nuevo Testamento qué pasa con él? Bueno, procederé a responder esto. Hermanos, Dios levanta esto para un propósito. Es decir, los profetas
tuvieron un propósito, y es que Dios les diese revelación, y con esa revelación se hizo el Antiguo Testamento. ¿Okay? Ahora, cuando viene la última revelación, la cual es Jesucristo, Dios levanta apóstoles. ¿Okay? Dios levanta apóstoles, y por medio de los apóstoles Dios va a inspirar para escribir el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ahora, utilicé aquí una palabra que voy a analizar ahora. ¿Qué cosa es inspiración? Revelación e inspiración van de la mano. ¿Qué cosa es inspiración? Bueno, básicamente inspiración significa el dictado de cómo escribir lo que Dios enseñó. Es decir, como dijo Cristo en Juan capítulo 3, verso 9, dice: respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿De qué? Del nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imaginémonos esto, voy a explicarlo de esta manera. Imaginémonos un ciego de nacimiento que nunca ha visto el cielo, o que nunca ha visto las nubes, y tú le dices, el cielo es azul. Él se queda igual. No sabe qué es el azul. Es algo imposible de explicar. Alguien que no conoce colores ni el cielo, como es el cielo y de qué color es, pues es algo difícil. Bueno, nosotros, hermanos, en las cosas del cielo, somos como niños. ¿Cómo explicar eso? Pablo dijo en 2 Corintios 12, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Y hoy ya todos se van al cielo y hablan. Y hermanos, yo he escuchado testimonios de esos y ya hablan como si se fueran ido a Dubái. O sea, como que piensan que la Nueva Jerusalén es como Dubái, es como Turquía, como Estambul, como el Empire State, allí en Nueva York, ¿no? O sea, hacen relatos basados en lo terrenal. Pero hermanos, para explicar las cosas celestiales se requiere ¿qué? Inspiración. Inspiración. Es decir, ellos recibieron revelación divina. ¿Cómo explicas eso? ¿Han leído Isaías capítulo 6? Cuando Isaías dice que estaba en el templo y de pronto vio un trono y sus faldas llenaban todo el templo, y de pronto vio a uno sentado allí y empezaron a gritar, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo explicas eso? O sea, ¿cómo lo describes? ¿Con qué punto lo comparas para decir, sucedió así? Requieres inspiración. Esas son las inspiraciones de las Escrituras, hermanos. Por eso dice, la palabra inspiración significa soplada, hablada por Dios. Significa que los apóstoles, los profetas recibieron revelación, pero recibieron inspiración para poder plasmar lo que recibieron, porque es algo divino. Eso es inspiración. Entonces, como que ver hoy a gente que habla de tantas cosas que vieron y a dónde se fueron y que Dios los llevó y no sé qué tanto rollo, y lo explican tan fácilmente, pues como que me suena como brujería, me suena como mentira, ¿no? Me suena como manipulación. Vamos a ir a otro pasaje ahora importante, hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Efesios capítulo 2, verso 11. Efesios capítulo 2, verso 11. Dice ahí, por tanto, acordaos de que en otro tiempo,
vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué está hablando Pablo aquí y cuál es la revelación que está recibiendo aquí? La iglesia. ¿Cómo es la iglesia? Un conjunto de personas que no se limita a los judíos, sino que es un conjunto de personas, de gentiles y judíos, que han sido lavados y han sido justificados en la sangre de Jesús. Eso es la iglesia. Anteriormente, Israel pensaba que solamente él era el único que se iba a salvar. Pero cuando Dios ilumina y cuando Dios revela al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, como plasma en palabras entendibles qué es la iglesia. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Se dan cuenta? Esa es la revelación que Dios le ha dado a Pablo. La revelación es que la iglesia ya no está más bajo la ley. ¿A qué se refiere estar bajo la ley? Que ya no estamos bajo esa oscuridad de qué pasará o que habría que hacer las cosas por obras. No, Cristo ya vino y nos dio algo mucho mejor, la gracia. Y ahora la iglesia está reconciliada con Dios por medio de la gracia. Y ya no hay esclavo ni libre, judío ni gentil, hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque en Cristo todos tienen el mismo valor. Versículo 17, seguimos ahí. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19, ese es el versículo importante para entender esto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ese versículo es contundente. ¿Cuál es el propósito de los profetas y los apóstoles? Poner el fundamento. ¿El fundamento de qué? De la iglesia, no de una congregación en el sentido de individual, o sea que aquí necesitamos un apóstol para que ponga el fundamento aquí. No. El fundamento de la iglesia es universal. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Las Escrituras. El propósito de los profetas y de los apóstoles era hacer el canon bíblico. Ese era el propósito. Por eso dice ahí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Qué quiere decir? Toda la revelación que los apóstoles y que los profetas tuvieron, tienen como su principal piedra del ángulo Jesús. O sea, toda la revelación habla de Jesús. Todos los sucesos de la Biblia hablan de Jesús. Todos los evangelios hablan de Jesús. Todas las cartas hablan de Jesús. El Apocalipsis habla de Jesús. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento. En quien todo el edificio, ¿qué cosa es el edificio? La iglesia. Ya no se va a poner fundamento. Ahora lo que va a hacerse es
edificar, porque el fundamento ya fue puesto. En que en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y no está hablando de templo literal, en el sentido de edificio, sino está hablando de la iglesia que está siendo edificada en el fundamento. En que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo, en el capítulo, desarrolla que la salvación es algo que Dios dio por gracia, y que se basa en su gracia desde el principio, y ese plan de salvación revelado en el Antiguo Testamento por los profetas, ahora se ha hecho realidad en estos tiempos, y Pablo ahora escribe la revelación que Dios le dio, y en esa inspiración nos dice que la iglesia es un conjunto de personas que han creído en Cristo, tanto de judíos como de gentiles. Pero esa iglesia tiene un fundamento, y eso es Cristo. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo fue este fundamento? Bueno, esto se dio en base a la revelación y a la inspiración que se dio a los profetas y a los apóstoles. Entonces pasamos a un pasaje más adelante. Efesios 4:10. Efesios 4:10. Ya puse en claro, ¿cuál es el propósito de los apóstoles y profetas? Poner el fundamento. Ese es el propósito. Cuando se cumple el propósito, esos dones cesan. Ya no tienen ninguna razón de ser. Si hubiese apóstoles hoy, es porque van a poner otro fundamento. Básicamente es eso. ¿Fundamento de qué? No, es que él fue el que inició la congregación. Pero eso no lo hace un apóstol. El apóstol, su objetivo es poner un fundamento. Y el fundamento, no se pueden poner dos fundamentos, hermanos, no se puede. Ahora lo que hay es pastores, maestros y evangelistas. Voy a explicar eso ahorita. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4:10. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, nuevamente, se mencionan aquí a los apóstoles y profetas, pero debemos entender su función de estos, y es poner el fundamento. No podemos agarrar ese verso aisladamente, hermanos, y sacarlo de todo el contexto de Efesios. Pablo ya habló de estos dos ministerios, de estos dos dones, diciendo que su propósito es poner el fundamento. El fundamento ya está puesto. La Biblia ya está completa, y la Biblia fue escrita por apóstoles y profetas. Si la Biblia ya está completa, ¿es necesario apóstoles y profetas? Ya no. Ya no, porque su propósito ya se cumplió. Ya se cumplió, hermanos. Entonces, ¿por qué hay unos que se proclaman apóstoles? Pues porque quieren gloria, quieren renombre. Pero según las Escrituras, ya no cumplen el propósito. Si fueran apóstoles, lo que tendría que pasar es que ellos tendrían que escribir otro testamento, que fuese palabra autoritativa, para que así pongamos fundamentos. Pero el fundamento ya está puesto, ya se terminó. Ahora lo que resta es que edificar la iglesia. ¿Cómo se edifica la iglesia? Para eso están evangelistas, pastores y maestros, que están edificando a la iglesia, no poniendo doctrinas nuevas, sino enseñando doctrinas que ya están establecidas. Yo no estoy diciendo algo nuevo. Estoy enseñando cosas que ya los apóstoles y profetas dijeron, ya se estableció, yo solamente tengo que edificar la iglesia, no tengo que poner otro fundamento. Ese es el peligro que se corre con esas congregaciones que tienen apóstoles. ¿Qué pasa? Se van por revelaciones engañosas. Entonces ya creen cualquier cosa. Porque el apóstol dijo, porque el profeta dijo. El profeta dijo que hay que ungir toda la ciudad de Apizaco con aceite y se van a convertir todos. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. No, es que eso es revelación. Perdóname. No, eso no es revelación. Eso es tu locura. Eso es lo que tú piensas. Entonces lo que resta es edificar la iglesia, que no es lo mismo que fundamentarla.
No es lo mismo. La iglesia ahora está fundamentada en las Escrituras, las cuales fueron traídas por revelación e inspiración, a quienes los apóstoles y profetas, por lo tanto, al cerrarse la revelación, el propósito de los apóstoles y profetas ha cesado. 1 Corintios 3:9. Vean lo que dice este pasaje. 1 Corintios 3:9. Hermanos, esto es muy importante entenderlo, porque la iglesia no es algo de hombre, la iglesia es algo de Dios. ¿Ok? Y es Dios quien dicta las normas de cómo funciona la iglesia. La iglesia funciona así. Entonces, ¿quiénes serían ahora los nuevos profetas? Los pastores. Pero ya no para hablar revelación. ¿Por qué ahora somos profetas? Porque ahora yo proclamo, pero no digo, Dios, así dice Jehová. Eso ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer de que, así dice Jehová. No, es escrito está. Porque la revelación ya fue cerrada. Cuando le dijo Satanás a Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿qué dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora nosotros los nuevos profetas, que somos nosotros, no como revelación, sino como iluminación, que es otra cosa, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Abre nuestro entendimiento para entender este pasaje. Eso es iluminación, no es revelación, iluminación. ¿Para qué Dios ilumina nuestro entendimiento? Primeramente, para ser edificados y para edificar a la iglesia. Ahora, la revelación es progresiva, hermanos, fue progresiva. Moisés tuvo una revelación y después David tuvo otra revelación más contundente, y después Jeremías tuvo otra, y luego Isaías tuvo otra, y Jesús, cuando dice, lee el pasaje de Isaías, dice, se ha cumplido esta palabra que delante de ustedes, significa toda esa revelación del Antiguo Testamento, aquí está cumplida y aquí la pueden palpar. La máxima revelación de Dios es Cristo. Es Cristo. Y cualquiera que salga de eso, nada sabe y delira. Entonces, los nuevos profetas ahora son los pastores que tenemos revelación completa ya. ¿Por qué? Porque el canon bíblico ya está completo. Entonces tenemos toda la iluminación porque Cristo ya vino. ¿Quiénes son los nuevos apóstoles? Recuerden que la palabra apóstol significa enviado. ¿Quiénes son? Pues los evangelistas. Pero no para poner fundamento, sino para ¿qué? Anunciar las buenas nuevas con una revelación completa, basándose en la palabra revelada completa. Eso es lo que ahora es la iglesia. La iglesia no está siendo fundamentada, está siendo edificada. 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Cómo decían en Efesios? Que ahora nosotros, fundamentados en el fundamento de los apóstoles y profetas, estamos siendo edificados. Bueno, aquí dice edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿qué dice ahí? ¿Quién lo puso? Los apóstoles. Aquí está hablando Pablo, y Pablo es un apóstol. Puse el fundamento. ¿Y qué? Y otro edifica encima. Eso es lo que yo estoy haciendo. Yo ya no estoy poniendo fundamento. El fundamento ya está. Lo que hacen los pastores y maestros y evangelistas es ¿qué? Edificar sobre ese fundamento que fue puesto por
los apóstoles y profetas. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. No dice, mire cómo fundamenta. No dice eso. Dice, mire cómo sobreedifica. ¿Cómo? Ahí lo dice. Porque nadie puede poner otro fundamento. Ahí van los apóstoles nuevos, ¿verdad? Poniendo fundamentos que... O sea, hablando cosas como que un cristiano puede estar endemoniado. Y un apóstol ahí de Guatemala predica eso. Predica eso. Otro apóstol ahí que yo escuché, hablando de que los muertos van a tener otra oportunidad, como si fuera un purgatorio. Y se basa en Hebreos, poniendo esos fundamentos. Engañando a la iglesia. Otro apóstol por ahí, hablando de que puedes manejar a los demonios y a los ángeles, porque tienes la autoridad, ¿no? Que diciendo, no, es que cuando conoces un nombre, ya lo puedes manejar. Pues me suena más eso a santería. No es que Jesús dijo, cuando Jesús le preguntó su nombre, fue por eso, para controlarlo. No. Cuando Jesús le preguntó al gadareno, ¿cuál es tu nombre?, le preguntó para nuestra información nuestra, para que veamos su poder, que no importa cuántos sean, todos se sujetan a Dios. El problema de hoy es que hoy pensamos que Satanás es como Dios y que es tan poderoso como Dios. No creas esa mentira. Satanás está supeditado a Dios, como dijo Martín Lutero, ¿no? Satanás es el diablo de Dios, o sea, el diablo hace lo que Dios dice. El diablo hace lo que Dios dice. Él no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Job capítulo 1 y capítulo 2. Bueno, entonces, si hacen santería, sí. Si estás en el mundo y eres incrédulo, te va a llegar. No, pero es que en mi casa también se escuchan cadenas y se escuchan caballos y... Pues, ¿sabes? Satanás ya no puede tocarte, no puede hacer nada contigo, pero puede, ¿sabes qué puede hacer? Manipular tu mente. Y una de las cosas que utiliza el diablo es el miedo. El miedo. Satanás no te puede poseer, pero puede llenar tu mente de mentira. Diciéndote, ¿dónde está tu Dios? Eso es Satanás. ¿Ok? Pero ahí ves a los apóstoles del día de hoy. Apóstoles diciendo, alguien habló mal de mí y 10 pastores se murieron. ¿Será? ¿Será? ¿Dónde ves eso en la Biblia? Porque a Pablo lo perseguían. Yo no veo ahí en la escritura que pues, no lo perseguían y al rato se morían. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, hermanos, dividir una congregación es algo que no es para menos, no es para menos. Destruir una congregación significa enseñar doctrinas que no son de Cristo. Estás destruyendo el templo. ¿Y Dios qué? Le destruirá a él. Entonces, vámonos por la parte final porque ya se me acabó el tiempo. ¿Cuál es la función de los apóstoles y profetas?
poner el fundamento. ¿Cuál? Hacer el canon bíblico. ¿Ya se cerró el canon? Entonces el propósito ya se cumplió, ¿verdad? Entonces ya cesó la revelación y ya cesó, ¿qué más? La inspiración, porque ya no hay más. Entonces todos los libros que se sacan de la Biblia, ¿qué cosa es eso? Iluminación. Los hermanos que han dedicado su vida a estudiar reciben iluminación de cómo es esto, pero basados en ¿dónde? En las mismas escrituras. O sea, tú has visto libros, tienen muchas referencias, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Todo ese conjunto de versículos dan iluminación para llegar a una correcta interpretación. Eso es lo que ocurre ahora. Por el Espíritu Santo. ¿Ok? Es por ello que decimos que ya no hay más apóstoles, ni profetas, como Daniel o como Jeremías, o como Pablo o como Pedro. ¿Por qué razón? Sencillamente porque la revelación ya fue sellada. Ya fue sellada. Apocalipsis capítulo 1, verso 9, y con eso vamos a terminar esta sesión del día de hoy. Eso es muy importante, hermanos, el saber por qué sucedieron las cosas así en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Pero ahora que el canon está completo, necesitamos nosotros iluminación de Dios. Por eso dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, ahora que estudiamos la palabra, recibimos iluminación en nuestro entendimiento y tenemos ahora sabiduría para resolver problemas espiritualmente. Entonces ya no esperemos que, pues que Dios me lleve al tercer cielo. Y que se me aparezca un ángel aquí y me diga, así dice el Señor, como los mormones, ¿va? Que se le apareció el ángel Moroni. O sea, ¿se dan cuenta? Todas las religiones tienen ese tipo de rollos. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el alfa es del alfabeto griego, es la primera letra, y el omega es la última. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el principio de la revelación siempre se habló de Cristo y lo último de la revelación es Cristo. Decir que hay otros profetas y apóstoles es decir que Cristo tiene algo más que decirnos que se le olvidó. ¿Será? El principio y el último. Y eso concuerda con todo el libro, porque el libro es un libro profético, ¿verdad? Escribe en un libro lo que ves y envíelo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Hermanos, eso es inspiración. O sea, ¿te imaginas? ¿Estás viendo a Cristo? ¿Cómo describes eso? ¿Cómo lo describes? Si luego hay sueños guajiros que tienes por comer muchos tacos y dices que no, como que le quitas de explicar a tu esposa o a tu hermana o a tu mamá y como que es que no sabía cómo hacerle. Si tus sueños guajiros te cuesta hablar, imagínate una revelación divina. Eso requiere inspiración. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Se parece mucho a lo que Daniel vio, ¿no? Se parece mucho. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies. ¿Qué significa? Sí, se murió. Juan se murió, porque nadie puede ver a Dios y estar vivo. Se murió.
Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. ¿Qué significa? Lo resucitó. Lo resucitó. Yo soy el primero y el último. ¿Ven cómo se repite nuevamente? ¿A qué se refiere? A la profecía, a la revelación. A eso se refiere. Él es lo último. Y lo que vivo, y el que vivo, y estuve muerto, mas sea que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Llave significa autoridad. Tengo la autoridad sobre los muertos para juzgarlos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué está diciendo? Dios le está inspirando diciéndole, esto es lo que significa. Esto es lo que significa. No hay tantos fantoches diciendo, no, es que yo vi algo, significa esto. O sea, por favor. Significa que va a venir dinero. Significa una casa maravillosa para ustedes. ¿Será? Por favor, hermanos. O sea, ¿tú piensas que la revelación se limita a cosas materiales? Hermanos, en verdad, o sea, que ese movimiento es un movimiento pentecostal, que después en la clase de hermenéutica voy a tocar. Hubo 3 movimientos de pentecostalismo, pero el último movimiento, que fue el tercer movimiento, es el que hoy estamos viviendo y ha hecho mucho mal a la iglesia. Es el movimiento de que todos deben hablar en lenguas, de que ya hay apóstoles, de que hay nuevas revelaciones, de que se aparecen ángeles, de que el polvo de oro, todo ese tipo de cosas han venido a hacer un mal a la iglesia. ¿Por qué? Porque han llevado a la iglesia de la fe a los sentidos, que es lo que hoy estamos viviendo. Si no sientes a Dios, tú no estás con Dios. Si tú no hablas en lenguas, tú no eres cristiano. Si tú no, ¿cómo se llama? No ves visión, no ves ángeles, oren porque se les aparezca un ángel. ¿No? Ya les ves a los pastores ahí diciéndoles, oren para que Dios les presente un ángel, para que vean a su ángel protector. Ay, pues yo oí a un chamán diciendo lo mismo, Un chamán que tenía aquí huesos colgados, toda la cosa, y decía, no, es que yo tengo espíritus que me protegen. ¿Qué diferencia hay de eso a lo que ciertos apóstoles y pastores dicen, de que conozcas a tu ángel protector y conoces su nombre? ¿Qué diferencia hay? Eso se llama sincretismo. No es que yo en ti digo que ahí va a venir bendición y el que venga contra mí, ¿cómo se llama? Se va a morir, le van a caer las 10 plagas de Egipto. Eso me suena como los signos del zodiaco. ¿Has leído el zodiaco? ¿No? Capricornio, este día no te vistas de azul porque el azul no combina hoy. Libra, para ti eres una persona con carácter explosivo, pero muy amante de la lealtad. Y tú, ay, sí, eso es para mí, sí es cierto, sí soy. Y así lo mismo, ¿no? Dios me está diciendo aquí que hay gente que es incrédula. Ay, se está refiriendo, sí, tienes razón, yo soy. Como que... ¿Y dónde está la palabra autoritativa? Y a la gente, ¿cómo le encanta eso? ¿Cómo le encanta eso? Casi que van a la iglesia y que le dan la suerte. ¿Cómo les encanta eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Hermanos, perdónenme, pero es que en verdad a veces hay gente tan ingenua que está viendo que dice allí y no sabe que dice allí. Ahí lo dice. Bueno, no, pero es que yo vi cosas allí con ese pastor o con ese apóstol que usted ni se imagina. ¿Te llevaron a Cristo? Esas cosas que viste que supuestamente pasaron, ¿te llevaron a Cristo? Si no te llevaron a Cristo, déjame decirte algo, eso no fue Dios. Porque Dios no se puede contradecir a sí mismo. No pasa eso. Dios va a confirmar su palabra en tu corazón, no engañarte. Si no te llevó a Cristo eso, perdóname, eso no fue Cristo. Eso no fue Dios. Fueron tus sentidos. Dieron a tus sentidos y tú fuiste engañado.
Entonces, hermanos, termino. Podría tocar más versos, por decir, Hebreos habla mucho de eso. Pero termino. La revelación ya está sellada. Ya no hay más revelación. Ya no hay más. Lo que hay son iluminación. Basados en la palabra que ya fue escrita. Eso es lo que ahora hay. Y como dice Gálatas 1, si alguien o un ángel del cielo predica un evangelio diferente al que os hemos predicado, el tal sea anatema. O sea, está bajo maldición de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué dice eso Pablo? Porque ya pusimos el fundamento. Si alguien pone otro que no sea este, que sea Cristo y el evangelio, el tal sea anatema. Así que hermanos, eso de que no, pues hay que guardar el sábado y las fiestas judías y ¿cómo se llama? Los panes sin levadura y ¿cómo se llama? Los días sagrados y la comida kosher y no comer cerdo. Todo eso era sombra de lo que habría de venir. ¿Qué es? Otra vez Cristo. Regresar a esas cosas, hermanos, es no haber entendido el evangelio. Sí, se sentirán muy espirituales porque guardan el sábado, pero están tan ciegos porque no ven a Cristo y la cruz, que es lo más glorioso, porque Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que ahora tenemos, lo más glorioso. La inspiración de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras está ahí, hermanos. Entonces debemos estudiar, seguir buscando, siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, a fin de que lleguemos ¿qué? A ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo, hermanos.